Hola, en este video voy a hablarles de 3 trastornos de la personalidad que todavía no hablé en profundidad. Si bien yo vengo haciendo videos de estos temas desde el 2018, fue recién este año que tuve la materia de psicopatología de adultos en la facultad, en el quinto semestre de la carrera de psicología. Y entonces, bueno, dimos trastornos de la personalidad junto con otros trastornos del DSM-4. Y en este video voy a hablar sobre lo que es un trastorno de personalidad, que es algo que en los demás videos donde hablé específicamente nunca dije qué es lo que se considera como trastorno de la personalidad. El DSM-4 dice que es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de la cultura del sujeto. Hay elementos internos y elementos que se pueden ver externamente, como los comportamientos, que se alejan de lo que se espera en esa cultura donde vive el sujeto. A su vez hay distintos rasgos desadaptativos e inflexibles, o sea, no le sirven al sujeto para adaptarse a su vida y son rígidos, es algo que no le permite fluir con las situaciones y poder adaptarse a la realidad. Suele iniciarse en la adolescencia o a principios de la adultez, que es cuando se estabiliza la personalidad. Ese patrón de conductas y de vivencias es algo que se mantiene estable durante el tiempo. Suele generar malestar o perjuicios, o sea, perjudica a la persona, aunque muchas veces son egosintónicos. Y esto quiere decir que esos comportamientos, valores y sentimientos, el sujeto los acepta porque los considera parte de sí y como que es algo que está bien. Todos los trastornos de personalidad suelen verse, como que suelen identificarse por los problemas que generan en el relacionamiento con los demás. Son los demás los que notan cosas que el sujeto tiene y que son problemáticas. Las personas rara vez se dan cuenta de que tienen un trastorno de la personalidad, o sea, es como que si consultan, suelen consultar por otros trastornos que pueden ser consecuencia, por ejemplo, no sé, un trastorno de ansiedad. El DSM divide estos trastornos, que son en total 10, en 3 grupos, y yo ya hice videos de los grupos B y C, voy a dejar la lista de reproducción, y en el caso del grupo A, que es el que voy a hablar en este video, están los trastornos que se consideran raros o excéntricos, que son el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico. Este último ya lo mencioné en mi video de trastornos psicóticos, pero en este video voy a hablar más a fondo sobre las características. Antes de empezar a decir las características de cada uno, para cualquier caso tiene que haber un patrón de comportamiento y de experiencia interna que se manifieste en al menos 2 de las siguientes áreas. En el área de la cognición, esto quiere decir las formas de percibir e interpretar que tiene la persona a uno mismo y a los demás, y a los acontecimientos. Está el área de la afectividad, que tiene que ver con la gama y la intensidad y los cambios en el estado de ánimo y cómo se adecua a la respuesta emocional. La tercera área es la actividad interpersonal y hay una cuarta área que es el control de los impulsos. En estas 4 áreas pueden verse estos comportamientos diferentes que no suelen ser adaptativos para la persona. Mi primer video sobre este tema fue justamente del trastorno paranoide de la personalidad, pero fue un video bastante corto y como que sin mucha investigación previa. Entonces ahora sí voy a decir bien las características que se consideran para diagnosticarlo, digamos. En el caso de la personalidad paranoide, en resumen podría decirse que la persona siempre está buscando confirmar esas concepciones negativas que tiene con respecto a los demás. Entonces es como que atribuye malas intenciones a los otros, proyecta el miedo que tiene a que los demás le hagan daño, encontrándoles intenciones malas porque desconfía de todos. Lo que lo caracteriza es que hay una desconfianza y una suspicacia general hacia los demás. O sea, interpretan las intenciones de los demás como maliciosas. Es como que la persona da por sentado que los demás van a aprovecharse de ella, les van a hacer daño o los van a engañar. Y puede que con pocas o con ninguna prueba ya sospechen de que hay otro que está complotando en su contra y que lo van a atacar en cualquier momento. A su vez, frecuentemente se siente ofendido por los demás, pero a nivel profundo, como un ataque a su persona, y se preocupa sin razón por dudas acerca de la lealtad o la fidelidad de sus amigos, de sus socios, de su pareja, por lo que tiende a escrutar minuciosamente los actos de los demás, buscando justamente intenciones hostiles en sus comportamientos o en sus acciones. Y cualquier desviación que percibe en la fidelidad o en la lealtad le sirve para justificar esa suposición que tiene. Ante problemas cree que los amigos, socios o pareja no van a estar presentes y que al contrario lo van a atacar o se van a burlar o lo van a ignorar.
se niegan a confiar y a intimar con los demás, porque justamente temen que la información que puedan darles, si se abren, la pueden usar en su contra. También pueden malinterpretar un error que es legítimo, como por ejemplo en una tienda un trabajador les dio mal el cambio y pueden interpretarlo como que fue a propósito y fue algo hecho como un ataque, o sea, como burlándose de ellos. Algo que dijo un compañero de trabajo lo pueden interpretar como una crítica cuando en realidad capaz que era una broma, o con un halago pueden considerar que hay una intención oculta que es malintencionada detrás de ese supuesto halago. También si les ofrecen ayuda, a veces pueden creer que lo que están queriendo decir es como que, bueno, te ayudo porque vos no sos capaz de hacerlo vos solo. Entonces, siempre están buscando la maldad detrás de la acción. Por más que la acción sea algo objetivamente bueno o solidario, ellos creen que hay algo atrás que está motivando esa acción. Suelen guardar rencores y son incapaces de olvidar cuando hay insultos, injurias o desprecios a su persona, que a veces ni siquiera son así, o sea, ellos lo interpretan así. El menor desprecio les provoca una gran hostilidad que suele persistir por mucho tiempo. Ante un ultraje que perciben, ellos suelen contraatacar con rapidez y reaccionan con ira. Puede tratarse de una persona que es celosa patológicamente, digamos. Incluso puede reunir pruebas que son triviales y circunstanciales para que confirmen esas sospechas que tienen de que lo están engañando. Y quieren mantener un control total sobre las personas con las que tienen relaciones íntimas, con el objetivo de evitar ser traicionado. Es alguien con quien resulta difícil llevarse bien. La suspicacia y la hostilidad excesivas que tienen pueden expresarse con protestas directas o con quejas recurrentes o distanciándose silenciosamente, lo que se conoce como la ley del hielo, que de repente te dejan de hablar. Son personas que aparentan ser fríos y como que no tienen sentimientos de compasión hacia los demás. Con frecuencia su estado de ánimo va variando y sobre todo predomina la hostilidad, la obstinación, el sarcasmo. Como no confían en los demás, siempre necesitan ser autónomos, autosuficientes, hacer las cosas solos. Justamente no pueden delegar tareas en los otros, tienen que hacerlo todo ellos porque sienten que los demás no son de confianza. Suelen ser muy rígidos y críticos con los demás, pero no aceptan fácilmente las críticas. Son capaces de culpar a los demás por sus propios errores. Puede suceder que muestren fantasías de grandiosidad, que no son realistas y que se interesen por temas de poder y de jerarquía. Tienden a desarrollar estereotipos negativos de los otros. Pueden ser vistos como fanáticos y formar parte de grupos de culto que están fuertemente cohesionados con otras personas que también comparten esas creencias paranoides. Pueden experimentar episodios psicóticos muy breves que duren minutos u horas, sobre todo en respuesta al estrés. Pueden presentar trastorno depresivo mayor y tener mayor riesgo de presentar agorafobia o trastorno obsesivo compulsivo. Son temas de los que ya hablé en este canal, si quieren buscar. También puede manifestarse por primera vez en la infancia estos tipos de comportamientos o en la adolescencia. Tendencia a estar a la soledad, o sea, como que son personas solitarias que se relacionan de manera escasa con sus compañeros, con altos niveles de ansiedad social, bajo rendimiento escolar, hipersensibilidad, pensamiento y lenguaje peculiares y fantasías idiosincráticas. En el caso de los niños pueden parecer como raros o excéntricos y ser objeto de burla por estas características. Al principio los rasgos paranoides pueden ser adaptativos, en especial si el niño o adolescente está dentro de un ambiente que es agresivo o peligroso. Y entonces estos rasgos que al principio pueden resultar, digamos, favorecedores para que la persona sobreviva, si se vuelven rígidos y pasan a estar presentes siempre en todos los ámbitos de vida de esa persona, cuando ya no está en peligro, es cuando se vuelven desadaptativos y ahí es que provocan impedimentos para la persona. Ya no lo están protegiendo, sino que lo están perjudicando. Por eso cuando se piensa en un trastorno de personalidad cualquiera, se tiene que tener en cuenta que es algo que se forma desde la infancia y que tiene mucho que ver con la crianza, además de con lo hereditario que puede haber también, y con los ámbitos en los que la persona crece, la escuela, el grupo de compañeros, todo influye en la formación de la persona. Entonces, si termina siendo patológica es porque hubieron cosas que la persona no pudo enfrentar o tuvo que enfrentar y luego no pudo desprenderse de esos mecanismos y se volvieron al final limitaciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la personalidad paranoide, me imagino que si hay un niño que dice algo, que denuncia una realidad, por ejemplo, dice, me abusaron, y van los padres y les dicen, no, es mentira, estás mintiendo, no te creo,
Lo que están haciéndole creer al niño es que lo que él sabe que es real y que le sucedió no lo es. Entonces esto puede generarle problemas serios para distinguir lo que es real y lo que no, y para confiar en los demás, porque si dice algo que es real y se lo dice a sus personas de confianza, que son los padres, y los padres no le creen, es como que ya esa confianza que se necesita no está. Entonces, ese tipo de cosas, si se repiten o son traumáticas, pueden generar un trastorno de la personalidad. Porque la persona se cierra y ya no confía más en los demás, porque va a pensar que no le creen, y termina generando todos los rasgos que mencioné anteriormente, ¿no? Por eso es algo que es muy complejo y no es que se sabe bien qué es lo que genera un trastorno, sino que hay muchas cosas que pueden influir. En el caso del trastorno esquizoide de la personalidad, lo que se observa es un patrón general de distanciamiento de las personas, como un desinterés por las relaciones sociales, digamos, y una restricción emocional en lo que es lo interpersonal. Se trata de personas que al parecer no tienen deseos de intimidad, porque no demuestran un interés, son como indiferentes a esas oportunidades que se le presentan de establecer vínculos y relaciones personales, y parece que no les satisface mucho la idea de formar una familia o tener una pareja o ser parte de un grupo. Suelen ser personas que se aíslan o que son solitarias y casi siempre escogen actividades o aficiones que no requieren interacciones con los demás. Pero esto se diferencia de lo que es la ansiedad social y la fobia social, de la que ya hablé y de la que padecí durante mucho tiempo, porque en ese caso las dificultades son porque nos cuesta, no es porque no queramos. O sea, queremos sociabilizar y la ansiedad nos impide sociabilizar de la manera que nos gustaría. Acá lo que hay es una falta de voluntad, no hay un interés que motive a la persona a buscar relacionarse con los demás. Entonces directamente es como que eligen estar solas. Prefieren tareas mecánicas o abstractas, pueden mostrar un interés muy escaso en tener experiencias sexuales con otra persona, lo que es diferente de ser asexual, porque en el caso de la asexualidad puede haber un interés de formar una relación amorosa o de formar un vínculo de amistad sin que haya sexo, pero acá no hay interés en ningún tipo de vínculo. A su vez hay bajo disfrute porque les gustan pocas actividades o a veces no encuentran una actividad que les guste. Hay una reducción de la sensación de placer justamente a partir de las experiencias sensoriales corporales o interpersonales. Y yo creo que esto tiene que ver con el no buscar relaciones. O sea, como no disfrutan mucho del contacto, porque no sienten mucho la satisfacción del contacto físico o del contacto interpersonal, el relacionamiento, eso hace que no tengan interés de generar vínculos, porque no lo disfrutan. Por eso no suelen tener amigos íntimos o personas de confianza más allá de los familiares de primer grado, yo que sé, una madre o un padre que viva con ellos o que, bueno, generó una relación un poco más cercana. Parecen indiferentes a la aprobación de los demás o a la crítica, no muestran preocupación por lo que puedan pensar de él, que no responden adecuadamente a las normas sociales, parece que no las conocieran, por eso de afuera parecen que son ineptos socialmente. Su aspecto suele ser blando, como que son ensimismados, tienen pocos gestos o expresiones faciales que reflejen que hay una reciprocidad. Por ejemplo, no sé, le hablas de algo gracioso y no se ríen, le hablas de algo triste y no muestran tristeza. Es como una constante cara de póker. Rara vez experimentan emociones fuertes, esto lo dicen personas que tienen ese trastorno, como la ira o la alegría. En las ocasiones en que se encuentran cómodos hablando de sí mismos y de lo que sienten, reconocen que pueden llegar a tener sentimientos desagradables, en especial relacionados con las interacciones sociales. Suelen tener grandes dificultades para expresar sentimientos de ira, incluso cuando hay una provocación directa que los podría llevar a tener una respuesta de ira, les cuesta mucho expresar esa emoción. Por eso de afuera parece que no tuvieran emociones. Su vida a veces parece no tener un rumbo, porque dejan como que sus objetivos a merced del azar, de lo que suceda. Reaccionan pasivamente ante las circunstancias adversas y tienen dificultades en responder de forma adecuada a los acontecimientos vitales importantes. No sé, me imagino en el caso de un despido en un trabajo, la muerte de un familiar tal vez no tan cercano, como que parecieran no verse afectados por esas situaciones. Puede ser que experimenten, como en el caso anterior, episodios psicóticos muy breves que duren minutos u horas, también en respuesta al estrés. A veces presentan trastorno depresivo mayor y de afuera los demás pueden notar como que es una persona fría emocionalmente, que tiene una afectividad restringida, déficit para comunicarse. Esto es debido a que lo que caracteriza este trastorno es un aplanamiento de la afectividad. Esto quiere decir que
la expresión de emociones está como muy disminuida, entonces realmente es como que parecieran robots que no tienen sentimientos. El trastorno de la personalidad puede ser más prevalente en los familiares de los sujetos con esquizofrenia o con trastorno esquizotípico de la personalidad, que es el que voy a decir a continuación. Y puede haber grandes dificultades para distinguir a este tipo de personas con las personas que tienen formas leves de trastorno del espectro autista o síndrome de Asperger, que en estos dos casos hay un deterioro más grave de lo que es las interacciones sociales y comportamientos que suelen ser estereotipados. En esos casos es como más notorio esto de lo repetitivo y lo estructurado, que tal lo distingue del trastorno de la personalidad esquizoide. Lo que diferencia claramente a este trastorno del trastorno esquizotípico, que es el que voy a decir a continuación, es que hay distorsiones perceptivas en este último. En ambos hay un deseo como muy limitado de relacionarse con los demás. Bueno, ahora sí, el trastorno esquizotípico tiene un patrón general de déficits sociales e interpersonales que se caracterizan por un malestar agudo y una incapacidad reducida para las relaciones personales. Como había dicho, se observan distorsiones cognitivas o perceptivas y también hay muchas excentricidades del comportamiento. De los tres trastornos de la personalidad son los que resultan más excéntricos ante los ojos de los demás. Suelen tener ideas de referencia, y esto es algo de lo que ya hablé en el video de los trastornos psicóticos, que es cuando la persona interpreta incorrectamente incidentes que son casuales de la vida, como si tuvieran alguna relación con esa persona. Lo que uno a veces siente que es una indirecta, que alguien dice un comentario y uno siente que ese comentario es una indirecta para uno, bueno, es como algo así, pero constante y con cosas totalmente al azar. Por ejemplo, alguien de repente se vistió de un color y esa persona había dicho el día anterior, o sea, la persona con el trastorno, que odiaba ese color. Entonces esa persona dice, él se vistió de este color porque sabe que yo lo odio y me está haciendo y me quiere hacer enojar. Ese tipo de ideas son ideas de referencia. También pueden parecer supersticiosos y que se preocupan por fenómenos paranormales que son ajenos a su propia subcultura. Puede sentir que tiene poderes especiales para notar los hechos antes de que sucedan o para leer los pensamientos de los demás. Puede creer que tiene un control mágico sobre los demás, directa o indirectamente. Por ejemplo, al hacer algo, un ritual específico, genera que su pareja, no sé, le preste más atención. Es como un pensamiento mágico, un pensamiento de que lo que hagan y lo que piensen va a cambiar la realidad del mundo exterior y de las personas que lo rodean. También pueden haber alteraciones en la percepción, como por ejemplo sentir que hay una presencia y que en realidad no hay nadie, o escuchar que murmuran su nombre. Por eso está más cercano a lo que es la psicosis. El lenguaje puede incluir frases o construcciones raras o idiosincráticas. Frecuentemente su lenguaje es indefinido y resulta digresivo o vago cuando habla. Y las respuestas pueden ser demasiado concretas o abstractas y aplican palabras y conceptos que no son muy habituales. O sea, eso dificulta la comunicación. Suele ser receloso y presentar ideación paranoide. Esas creencias que ven algo malo donde no lo hay. Interactúan con los demás de manera inapropiada, inflexible o constreñida. Por eso es que de afuera parecen que son raros o excéntricos, por los manerismos que tienen, que no son muy comunes, y la falta de atención a las convenciones sociales. Interpretan como problemáticas las relaciones interpersonales y no se encuentran cómodos relacionándose con otras personas. Si bien pueden expresar infelicidad por no tener relaciones, la forma en la que se comportan sugiere como que realmente no hay un deseo de contacto íntimo. Sienten ansiedad en situaciones sociales, especialmente cuando hay gente desconocida. Entonces interactúan con los demás solo cuando es necesario, pero prefieren encerrarse en sí mismos, que se sienten diferentes a los demás, como que no encajan. Y este rasgo en sí es muy típico en la adolescencia, pero ya digo, este rasgo aislado no quiere decir que una persona tenga este trastorno, o sea, es una combinación de muchas cosas. Entonces, en este caso, la ansiedad social que tienen no es algo que va disminuyendo a medida que van entrando en confianza, sino que al revés. Como hay una desconfianza en los demás y un recelo ante las intenciones ajenas, suele incrementarse esa ansiedad cuando están en esas situaciones donde hay gente que no conocen o pasan mucho tiempo en un grupo, porque no terminan familiarizándose. Buscan tratamiento por lo general por los síntomas asociados al trastorno, que tienen que ver con la ansiedad, la depresión y otros estados de ánimo que son desagradables. Pueden experimentar episodios psicóticos transitorios como respuesta al estrés.
Hay casos en los que los episodios cumplen los criterios para llegar a diagnosticarse como un trastorno psicótico breve, un trastorno esquizofreniforme, delirante o una esquizofrenia. Esto de vuelta está en el video de los trastornos psicóticos. Y se dice que en la mitad de los casos donde hay un trastorno esquizotípico de la personalidad, también hubo un episodio depresivo mayor. Este tipo de rasgos pueden ya verse en la infancia o adolescencia, en las actividades y los comportamientos, que suelen ser solitarios, les cuesta relacionarse con los compañeros, hay mucha ansiedad social, un bajo rendimiento escolar, hipersensibilidad y pensamiento y lenguajes que son peculiares, distintos a los de los niños de su edad, y a su vez hay fantasías que son extrañas. Muy pocos de las personas que tienen este trastorno terminan desarrollando una esquizofrenia o otro trastorno psicótico. Suele ser más frecuente en los familiares de primer grado de los individuos que tienen esquizofrenia que en la población general. O sea, si sos hijo o hija de una persona con esquizofrenia, es más probable que puedas tener este trastorno de la personalidad. En el caso de los niños puede haber dificultades para distinguir a una persona con este trastorno del grupo heterogéneo y común de niños que son más solitarios y que tienen rasgos de comportamiento marcados por un aislamiento social o excentricidades o peculiaridades en el lenguaje. En estos casos podría ser que sea un trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger o trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Las características esquizotípicas, como había dicho, pueden ser frecuentes en la adolescencia, o sea, esto de ser solitario y de mostrarse desinteresado por vínculos o de retraerse en uno mismo, pero eso es algo transitorio y que después pasa y la persona en otros ámbitos de la vida es de otra manera. Entonces, en esos casos no es un trastorno de la personalidad. Como para cerrar este tema en el canal, que ya no va a haber más videos, creo, sobre los trastornos de personalidad, queda claro entonces que se trata de rasgos que pueden estar presentes en las personas que no lo tienen, o sea, rasgos puntuales, pero que cuando se acumulan muchos en una misma persona y es algo que se mantiene estable durante el tiempo, es cuando se puede hablar de que hay un trastorno. Igual siempre el diagnóstico lo hace un psiquiatra o un psicólogo que está especializado en el estudio de este tipo de patologías. Por lo tanto, si conoces a alguien con estos rasgos o vos te identificas con estos rasgos, salvo que te generen angustia y te moleste, no es que se trate de un trastorno, pero bueno, si se trata de que a vos tenés muchos de estos rasgos pero es algo que te gustaría cambiar y todo, bueno, siempre podés hacer una consulta con psiquiatra o con psicólogo, capaz que primero con psicólogo. Pero en el caso de que conozcas a alguien así, bueno, capaz que te sirve para entender que tal vez le podría estar pasando esto, pero siempre uno tiene que relacionarse con los demás sin verse muy perjudicado. O sea, si hay una persona que siempre desconfía de vos, como en el caso paranoide, y que te generan muchos problemas que te hacen sentir mal a nivel vincular, por más que digas, bueno, tal vez tenga este trastorno y lo puedas entender, eso no quita que sea desgastante y que tengas todo el derecho a decir, bueno, realmente no puedo relacionarme con esta persona y ta. Sirve para entender las causas detrás de los comportamientos, pero no justifica aquellos comportamientos que puedan resultar dañinos o que puedan desgastar a otra persona emocionalmente, porque todos tenemos una salud que se puede desgastar, una salud mental que se puede desgastar y que está bueno siempre cuidarla. Espero que te haya resultado interesante el video. En ese caso, bueno, déjame un comentario, déjame un me gusta y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por escuchar.